Pues esta semana hemos visto, sobre todo en redes sociales y también una cobertura de medios importante, todo alrededor del caso de este influencer o creador de contenido, Rodolfo Márquez Alcázar, conocido como el Fofo Márquez. Seguramente, insisto, lo ha visto a través de sus redes sociales, lo ha escuchado. Tomó relevancia porque el pasado 29 de enero un juez del Estado de México sentenció a 17 años y 6 meses a Rodolfo Márquez Alcázar por su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Edith N. El hecho por el que Márquez fue condenado ocurrió en febrero de 2024 en Naucalpan, cuando en pleno espacio público y luego de un leve incidente vehicular, golpeó varias veces en la cara a la víctima de 51 años, la pateó ya estando en el suelo para finalmente darse a la fuga en su camioneta. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que facilitó la identificación de este creador de contenido, expuso la agresión ante millones y creció también la indignación. Pero me parece que hay que detenernos en varios casos o en varios puntos importantes de lo que sucedió en términos sobre todo de justicia. Y también tal vez la pregunta más importante de todas es, seguramente ha llegado a través de sus redes sociales y eso el nombre del agresor, pero ¿en dónde dentro de esta noticia queda la víctima? La reparación del daño a la víctima, ¿dónde está? Me da mucho gusto que podamos platicar con Paola Zavala. Ella es abogada, es fundadora de esta extraordinaria organización Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz. Paola, qué gusto tenerte por acá. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros este viernes. Sobre todo eso, para una reflexión. Nos vamos a veces con las noticias y los encabezados alrededor de esta sentencia de 17 años y 6 meses. Es lo justo para él, incluso el pronunciamiento, lo escuchábamos de la presidenta diciendo vamos a ir a impunidad cero en el caso de feminicidio. En fin, ¿por dónde empezar este análisis, Paola, de lo sucedido esta semana alrededor de este caso? Bueno, Javier, yo empezaría primero, pues qué caso, ¿no? Es un caso, es el perfecto malo, es una persona muy repudiada socialmente y razones sobran para ellos. Es un hombre que se la pasaba presumiendo su dinero, autodenominándose poderoso e intocable en redes, hacía un espectáculo de denostar a las personas, ¿no? Sobre todo a las personas de escasos recursos y a las mujeres. Entonces es el perfecto villano de la sociedad y yo sí quiero decirte que el análisis que voy a hacer en este programa al que me hiciste favor de invitarte es un análisis jurídico, ¿no? O sea, que es muy difícil que mediáticamente se logre colocar esto, ¿no? O sea, es como separando al personaje en sí, o sea, si se está haciendo, si se está aplicando en realidad la legislación, si nos interesa que un caso mediático sea como un ejemplo de venganza social, que es un debate, o si queremos que se aplique, o sea, que el ojo digamos, social también en este caso sirva para aplicar la ley. Y hay entre nosotros los abogados pues debates diferentes. Yo, por ejemplo, sí creo que hay diferencias importantes en los delitos de lesiones y tentativas de feminicidio que si me das chance te las cuento. A ver, ¿no? Adelante. A ver, primero eso. Primero, y qué bueno que lo pones sobre la mesa. El tema de este análisis jurídico o esta visión, justamente no... Y me llamaba la atención este tuit que ponía sobre, bueno, a ver, en lo personal no coincido en ninguno de los puntos ni contenidos de este creador de contenidos, de este influencer, Fofo Márquez. Dice, la verdad es que no lo soporto casi. Pero dices, bueno, a ver, vayamos justamente al tema legal y jurídico. Empecemos con este análisis, Paola. Bueno, digamos que uno de los principios generales del derecho penal es que el daño tiene que, la sentencia tiene que ser proporcional al daño causado, ¿no? La pena tiene que ser proporcional al daño. Entonces, todos los delitos tienen un bien que protegen. En el caso de las lesiones, se protege la integridad física. Okay. En el caso del homicidio y el feminicidio se protege principalmente la vida, porque los otros delitos que se vinculan como la dignidad, pues son muy difíciles de probar a nivel digamos, jurídico penal, que el otro principio del derecho penal es que todo lo que dices en derecho penal se tiene que probar, okay, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos frente a un delito de lesiones agravadísimas por el hecho de que él es boxeador, que es hombre, que es más fuerte que ella, que le pegó en el suelo,
Todo eso son agravantes del delito de lesiones y están previstas en el Código Penal y podrían hacer las penas mayores. Pero sí creo que hay un error importante en la clasificación del delito y que puede costar incluso que la sentencia se revierta y que a lo mejor sea muy condenado socialmente el juez que pueda revertirla. Porque a lo mejor no está haciendo lo que la sociedad espera, que es una pena muy, muy grande para esta persona, sí, ejemplar, etcétera, etcétera. Ok, mira, a ver, interesante eso y bueno, y por lo menos abres esto que no se había mencionado en medios de lo que podría ser, porque no es digamos, hay un camino legal todavía por recorrer después de esto, o sea, eso es importante también decirlo, ¿no, Paola? Que todavía la defensa de esta persona, Rodolfo Fofo Márquez, todavía tiene diferentes elementos jurídicos, no es, digamos, el final de la sentencia, o por lo menos todavía hay un camino por recorrer y pones ahí algo que prende los focos en alerta sobre hacia dónde se podría dirigir este proceso. Sí, mira, bueno, falta la apelación y seguramente habrá amparo, ¿no? Y seguramente no va a faltarle dinero para tener muchos abogados que hagan todos los recursos judiciales posibles, ¿no? Para bajarle la pena. Entonces, yo he ido y me gustaría también abordar esto como en este tuit que yo puse que fue muy controversial, dos argumentos que se repetían mucho, ¿no? De claro, o sea, ¿qué esperabas? O sea, si no lo hubieran detenido, si lo hubiera seguido, la mataba, ¿no? Ese era un argumento muy repetido, sí, común, sí. Pero pues aquí decir que también, ¿no? O sea, si entendemos el derecho penal, pues el hubiera no existe, se juzgan los hechos, ¿no? Entonces, se tiene que juzgar en términos de lesiones y de intento de feminicidio si estuvo en peligro la vida de la víctima. Entonces, los golpes que le dio alcanzaban para poner en peligro la vida de ella, los que le dio, no los que les hubiera dado, sino los que le dio. Y a mí me parece que ahí hay un dictamen pericial que puede incluso recurrirse también, ¿no? O sea, como a mí me parece que no, pero es un tema que hay que tener en el tintero. Y el otro, que es bien importante y hay que hacernos cargo las feministas, es cómo estamos legislando el tema de feminicidio, ¿no? Lo sabemos. La tentativa es súper difícil de probar porque está refiriéndose a la intención del sujeto en razón de género. O sea, que él le pegó a ella por ser mujer, ¿no? Entonces, eso también es muy difícil de probar en materia penal, la intención y la razón de género. Y yo creo que todo eso está complicando el caso, o sea, puede complicar el caso bastante. A mí, la verdad, no es que me interese defender desde luego a Fofo Márquez. Lo que me interesa defender es un plano de legalidad y de que se entienda también todo lo que tiene que estar vinculado a un juicio penal justo, incluyendo, y ahí sí me voy a arriesgar a decirlo, Risco, pero también las pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas de Fofo Márquez, en el que él, o sea, todos sabemos, fue público, que fingió su propia muerte, que maltrataba animales, que tenía muchas expresiones fuera de la realidad, como decir que él era el rey del mundo, ¿no? Todo eso también se tiene y se debe analizar en un juicio penal. Mira, y nos encontrábamos con este análisis también hecho por la abogada feminista y defensora de Derechos Humanos, Carla Michelle Salas Ramírez, que me parece que también tenemos que poner el ojo ahí, que es principalmente el tema de la víctima. Y decía, bueno, la reparación del daño en beneficio de Edith N. fue fijada en apenas 277,000 pesos, los cuales además serían recibidos hasta que el imputado salga o obtenga algún beneficiado, lo que podría tardar años. Es decir, no existe correspondencia entre la gravedad de un delito que se traduce en 17 años de prisión y una compensación raquítica para la víctima de todo lo ocurrido. Es resultado, dice, de un proceso donde la perspectiva de género otra vez no se aplica correctamente. Estamos en un caso donde le dan una pena de 17 años de prisión, pero le fijan a la víctima una reparación de menos de 300,000 pesos. Los bienes jurídicos tutelados son la vida, el derecho a una vida libre de violencia, la dignidad, si esos bienes estuvieron vulnerados porque una raquítica reparación. Una vez más, lo que menos les importa es la víctima, decía el perfil de esta abogada Carla Michelle Salas Ramírez, Paola. Totalmente de acuerdo con Carla en eso, y yo agregaría que no solo está vinculado, o sea, la gravedad del delito o de las lesiones,
sino también, y es bien importante entenderlo, en la reparación del daño, una cosa que juega un papel fundamental es las posibilidades del agresor de reparar, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes aquí a un chavo que ha estado diciendo y mofándose de todo el mundo y diciendo que él tiene mucho dinero, pues tiene muchas más posibilidades de reparar el daño conforme a los ingresos que él dice tener, ¿no? Entonces, estamos ante una reparación del daño no solo machista, sino yo diría clasista importante, ¿no? En el que al rico se le quita, ahora sí que el pelo de un gato, ¿no? Sí. Si le pones una reparación así a alguien, a lo mejor que está en situación de calle o tal, nunca la va a poder pagar. Claro, pero él sí tiene para muchísimo más. Pues mira, interesante tus reflexiones, Paola, por supuesto te seguimos. Queríamos cerrar la semana con esto, con este análisis, y te agradezco de verdad muchísimo y estamos muy al pendiente de lo que se hace desde Ocupa. Gracias, querido Risco, un abrazo a tu auditorio, que tengan muy buen puente. Buen puente para todos, es la voz de Paola Zavala, abogada y fundadora de Ocupa. Por cierto, acaban de trasladarlo al Fofo Márquez al penal de Texcoco tras la agresión de policías que, bueno, pues hoy se publicó a través de redes sociales. Pausa y regresamos.